y Manuel Gamber Guardia de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias por su participación, por haber organizado el panel y le damos paso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por ser parte de este evento que ha organizado Urbes Lab y del CIU. Muchas gracias a los expositores presentes físicamente y presentes de manera remota que van a hacer ahora sus presentaciones y nos darán mucho margen para poder comentar y discutir sobre esta temática tan interesante. El motivo por el que considerábamos relevante e importante en este momento hacer una mesa que gira en torno a la temática de la expansión residencial y de la expansión urbana con fines residenciales tiene que ver con el hecho de que, si bien en las ciencias sociales urbanas y en el urbanismo peruano se ha tratado mucho sobre expansión residencial o expansión urbana con fines residenciales desde la década del 50, y de hecho la mayor parte de la producción académica sobre este tema desde la década del 70 hasta el 90 giró en torno al tema de la expansión. Lo hizo muchas veces tratando aspectos laterales del tema de la expansión urbana, hablando, por ejemplo, de organizaciones sociales, hablando de movimientos pobladores, en fin, y hablando relativamente poco de las dinámicas puramente territoriales que habían detrás de eso. Eso nos parece que es un primer aspecto que era necesario o que era conveniente complementar y mejorar. Y lo segundo que se evidenciaba de revisar buena parte de la bibliografía y la producción académica sobre este tema es que no ha envejecido todo lo bien que podría haber envejecido. Mucha de la producción académica de la década del 70, 80, incluso 90, enfrentaba el tema de la expansión como resultado más o menos automático de la problemática de la falta de vivienda. Y luego entraban los otros temas que ya mencioné. Y nos da la impresión que en el contexto actual, donde la dinámica de expansión parece haber cambiado, donde la presión demográfica en las ciudades como Lima han cambiado, pero además donde Lima ya no es la ciudad que más crece en el Perú, y en la mayoría de ciudades de América Latina ya no son las ciudades capitales las que más rápido crecen en términos territoriales, era necesario repensar y pensar con más profundidad los temas de expansión. En particular, esta mesa tenía dos objetivos, que es como se planteó la convocatoria. Por un lado, tener una discusión que vaya más allá de la ciudad de Lima. Se alentó que hubieran ponencias que abarcaran otras ciudades. Por suerte, dentro de la exposición vamos a tener dos mesas que hablan sobre Lima Metropolitana, dos exposiciones, perdón, sobre Lima Metropolitana, una sobre la ciudad de Cusco y una sobre La Plata, en Argentina. Así que tenemos un panorama un poco más amplio para discutir esta temática. Y lo otro que buscábamos era una aproximación que, más allá de hablar del fenómeno desde los lugares comunes o la idea general de formalidad y informalidad, hablara desde las racionalidades de los actores. Tratar de entrar en cuáles son las lógicas territoriales, las lógicas políticas, las lógicas económicas, en fin, las diferentes dinámicas que explican el funcionamiento de los actores que están dentro del fenómeno y que pudieran explicarlo con más detalle de lo que se ha hecho hasta ahora. Y esperamos que para eso sirva la mesa. Esperamos, según los resúmenes que hemos leído, creemos que eso va a ser posible. Entonces, cada uno de los presentadores tendrá un tiempo de 15 minutos para hacer su presentación. Yo voy a controlar el tiempo, les avisaré unos minutos antes de ya. 2 minutos antes de que acabe el tiempo para que puedan tomarlo en cuenta. En el caso de los que están vía remota, también les avisaré. Y el orden en que vamos a hacer las ponencias va a ser el mismo que está propuesto en el programa, que arranca con la presentación de Víctor Manuel Salas, seguido de Víctor Manuel Salas sobre Cusco, seguido de Catherine Tiburcio, después Carolina Cornelio y después el equipo de la Universidad de La Plata, donde está Daniela Cortizo, Rocío Rodríguez y Julieta Frediani. Entonces, habiendo dicho eso, Víctor Manuel Salas, por favor, quedamos para escucharte por 15 minutos. Y al final de las ponencias tendremos un momento para algunos comentarios de Manuel Damer, quien está conmigo en la mesa, y abriremos la mesa para que puedan haber, o abriremos el piso, como son los ingleses, para que pueda haber preguntas y comentarios de parte del público asistente. Ok, buenas tardes. Espero me puedan escuchar con claridad. Primero, agradecer a los organizadores del evento por permitirnos participar con el compartir de nuestras ideas, y el tema que voy a tocar
Me encuentro en la ciudad del Cusco actualmente. Yo soy docente de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco y estos temas los he ido tratando desde hace 10 años y gracias nuevamente por permitirme en este espacio compartir algunas ideas. Bueno, empiezo con este tema de construir un enfoque o un aporte teórico, ¿no? Y para el tema de la vivienda en el Perú, es muy importante hablar de la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, que en 1958 en algunos textos había ya delineado este tema de ayudar a ayudarse, ¿no? Era la política que se había instaurado con la finalidad de que gran parte de la sociedad que no iba a recibir, obviamente, el apoyo directo del Estado, pudiera tener, como quien dice, un alivio de que se les reconocía, ¿no? Se les reconocía especialmente a mucha población migrante, ese valor que ellos tienen sobre la organización de los grupos de su trabajo, ¿no? Por lo tanto, ese esfuerzo propio que la asociatividad iba a generar es reconocido. Más adelante podemos ver pues que surge en ese sentido una ley llamada la 13.500, a la cual no se le ha dado mucha importancia. Hay otra más que tiene que ver con el tema de la regularización de las barriadas, pero yo creo que este es importante porque determina que es la Asociación de los Servidores Públicos inicialmente y después los particulares los que van a permitir generar un escenario muy interesante en el territorio peruano. Yo me voy a centrar en el caso cusqueño, ¿no? Pero autores como Río Frío también mencionan ya que esta práctica de la asociatividad ha permitido a muchos socios, en el caso de Lima, primero comprar suelos y después ocuparlos. Algo raro para Lima, entendiendo que lo que más ha existido es la invasión, cosa que en Cusco no se ha dado demasiado. ¿Qué ha producido esta práctica de la asociatividad? ¿No? Como se menciona, una cohesión social muy interesante y sobre todo en Sudamérica, Cano menciona pues que es una actividad que sí es reiterada en diferentes países, ¿no? Especialmente de Sudamérica. Y terminamos mencionando que los grandes autores como Abramo, Harvey, Jaramillo, mencionen pues que es una manera de estructurar el territorio para la ciudad y con este reclamo de lo que se ha mencionado en la primera ponencia, el derecho a la ciudad, ¿no? Finalmente, Calderón, en un documento de 2006, pero finalmente en el 2023 reconoce pues que este tema de asociarse para comprar es el que ha determinado que para el siglo XXI supere el aspecto que se tenía muy claro sobre las invasiones. Un poco de antecedentes de la ciudad, ¿no? Yo quiero hablar con Tamayo, historiador, calvo, antropólogo, que hacen esta separación para entender un poquito lo que sucedió en el siglo XX, antes del terremoto, sobre Cusco aldeano y Cusco moderno. Sabemos que la ciudad del Cusco creció hasta lo que vendríamos a determinar el urbanismo barroco. En la República pasa una etapa muy de subdesarrollo, no crece, los límites están bien claros y la ciudad queda pues postergada, ¿no? La historia la consume y es una ciudad vetusta vieja, ¿no? Entonces, en ese escenario es desde la universidad donde se empiezan a generar ciertos idearios, ¿no? Para guiar el desarrollo de la región. Por lo tanto, surge el movimiento indigenista hasta el incásico. Recordemos 1911, el tema del descubrimiento de Machu Picchu va a detonar que la sociedad cusqueña entre en un avatar muy interesante de decir qué somos realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del mestizaje va a ser tratado. Surgen en algunos casos frases como cholismo, urbanismo popular, folclorismo, el campesino, que terminan siendo discusiones para las nuevas bases societales. En ese escenario, ¿no? La subdivisión de esto que se llama mestizaje pasó por poca población ligada a la aristocracia, es decir, los hacendados, mestizos activos económica e intelectualmente, una mozada ligada a la servidumbre y una cholada como base de la sociedad. Entendemos que Samayoa reconoce esto que se ha ido dando en la primera década del siglo XX. Y Calvo también menciona pues que surgieron estos actores como el cholo con plata, el profesional emergente, el decente, el chusco pero ilustrado, el refinado, los asalariados, especialmente dependientes de la acción del Estado empleador. Es el escenario antes del terremoto de 1950. El centro histórico, en la imagen inferior central, el desarrollo de lo que vendría a ser el tema de la República, muy pequeño, pero también en la imagen del lado derecho,
cómo la sociedad, sin ayuda del Estado, pero en esta construcción de este ideario de desarrollo también generan edificaciones, ¿no? Entonces, vayamos un poco. Sucede a la 1:39 de la tarde, el 21 de mayo de 1950, con un sismo de 6.8 en la escala de Richter, que duró entre 6 a 12 segundos, ¿no? El terremoto de 1950, ¿no? Este factor determinó que la sociedad viera con unos ojos diferentes a esto que ya se conocía. El terremoto de 1650 provocó que la ciudad se modernice en 1650, pero bajo la visión barroca. Ahora las cosas son diferentes porque se dañó más del 50% de los edificios y más de 3.000 viviendas fueron declaradas inhabitables, ¿no? Los daños en ese momento llegaron a ascender a 33 millones de dólares. Estamos hablando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿pero qué se generó? Sabemos la atención, las barracas, ¿no? O sea, pudieron haber sido hechas por las mismas personas o el Estado tratando de ayudar a los damnificados, ¿no? Entonces, algo anecdótico, desde 1950 hasta 1956 estas fueron habitadas. Entendemos, el clima del Cusco no es tan agradable, los cambios son muy radicales y el efecto es porque la respuesta no, a largo plazo no fue la que se estaba esperando, una respuesta inmediata, pero vivir en esas condiciones para muchos por más de 5 años no fue lo agradable. Pero precisamente en estas barracas es donde se va a gestar el tema de mi exposición, la asociatividad, ¿no? Por lo tanto, entre 1953 y 56, el Estado trató de ayudar a la población construyendo solo 731 viviendas en ese momento, un 24% de la necesidad, ¿no? Bajo la lógica de la asociatividad, ¿no? Eh, las primeras edificaciones, las que empiezan con el barrio obrero de 1952, dos casos, o después las unidades vecinales. Los barrios obreros en estricta, el material predominante de la zona, adobe, y después ya vendría el ladrillo portante, ¿no? Y en la línea del tiempo podemos apreciar en la parte superior el intento del Estado y también de la sociedad, de las inmobiliarias privadas, de dotar de vivienda. Pero los que no tuvieron esa suerte, como se podría decir, de haber sido beneficiarios de una de esas unidades de viviendas, apelaron a asociarse para comprar predio y ellos mismos generar su proceso de adquirir una vivienda a largo plazo. Bueno, una imagen que recuerda lo que sucedía en ese momento. El Poder Judicial tenía activa participación porque el mercado de suelos estaba obviamente muy activo y podemos apreciar incluso imágenes de las clases sociales, ¿no? Y obviamente esto trata de mostrar lo que en ese momento se vivía en relación a la expansión urbana. Vamos rápido, esto voy a pasar rápido, por favor. Barrio Obrero, y estoy mostrando la ciudad del Cusco en relación a estos tres grandes momentos, ¿no? Cusco, San Sebastián y San Jerónimo. La ciudad todavía no había crecido y empieza la expansión. Muy bien, tenemos los otros elementos, las unidades vecinales, tenemos también otra unidad vecinal de densidad baja, las famosas viviendas tipo chalés, o también conjuntos habitacionales, ¿no? Como el de Mariscal Gamarra, elaborados por Siriani, y otras tantas en las que en la década de los 70 la población de manera privada está generando sus diferentes organizaciones socioespaciales, ¿no? Aquí quiero detener un momento. Entre el 60, 70, entre la década del 60, del 50, 60 y 70, le llamo la producción social, ¿no? Aquello que la población había decidido comprar con la ayuda de ciertos profesionales en ese momento y empezar a lotizar, tratando de cumplir los requisitos básicos de la normatividad, ¿no? Y vemos cantidades muy apreciadas, ¿no? Como por ejemplo esta de Mercados Unidos, 850 lotes, mínimo 850 socios, el de abajo 335 y obviamente bajo la ley que ya se ha mencionado, la 13.500, ¿no? Las características, obviamente, es progresiva, obviamente es autoconstrucción, efectivamente están en las laderas, ¿no? Y estos trabajos han sido investigados por otros autores, como se menciona en los textos, ¿no? Seguimos en la década de los 80, el Estado continúa con su actividad, ¿no? En el mismo núcleo de la ciudad aparece el conjunto habitacional Pachacute, con cierta cantidad de viviendas tipo departamento, y en otra parte de la ciudad, al costado del aeropuerto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué se ha producido? Dos maneras de hacer ciudad.
Mi trabajo, el corte es 1993 porque este código, perdón, acá hay un error, que tiene que ver también con el plan Costco, es el que ha determinado que la cantidad de este, tipos, como se menciona, de organizaciones espaciales residenciales se hayan manifestado en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tipos? En este documento trato de demostrar que Cusco, por ejemplo, recibió un 55% de asociaciones proviviendas, tiene un 18% de pueblos jóvenes y asentamientos humanos y un 15% o 16% de urbanizaciones. Vamos con Huancha. Huancha, por ejemplo, tiene en un 56% de urbanizaciones, 25% de APBs. Entiendo, por favor, que Huanchaque es el distrito más urbano, está en el núcleo de la provincia del Cusco, y la poca participación de pueblos jóvenes y asentamientos humanos. ¿A dónde se fueron este tipo de asentamientos? Especialmente a Cusco, a Santiago, pero en las laderas, en los bordes muy accidentados. San Sebastián no tiene pueblos jóvenes porque es la parte plana de la ciudad, del valle, ¿no? Y como pueden apreciar, tiene un alto porcentaje de APBs y también de urbanizaciones, lo mismo que el distrito de San Jerónimo. Bueno, la ciudad se ha expandido y llegamos ya a estar hablando un poco de las consecuencias, ¿no? El fenómeno de la asociatividad surgió en las barracas post-terremoto, ante la necesidad de contar con una vivienda. Debido a que el Estado no pudo solucionar este problema, tal como ocurría en Lima, ¿no? Y para esto ya diálogo con la CRA, ¿no? Los diferentes esfuerzos del Estado en Lima no fueron suficientes, ¿no? Y menciono que la ley, pues esta ley permitió, la 13500, que las diferentes clases sociales apelaran al mercantilismo del suelo para comprar terrenos antes de ser ocupados. No, esta práctica acompañada con una fuerte cohesión social para la obtención de servicios y equipamiento social hasta lograr el objetivo, pero después ese tema de la cohesión social también es contraproducente, ¿no? Y se considera la asociatividad un ejemplo de organización social para la producción de organizaciones espaciales residenciales, tal como ocurre en otras ciudades latinoamericanas. Además que esta práctica permite a la sociedad cusqueña, permitió y sigue permitiendo a la ciudad cusqueña la conquista del derecho a la ciudad, ¿no? Ante una ortodoxa lógica de acceder a la vivienda bajo la manera que el Estado y el mercado ha determinado, ¿no? Ya para ir finalizando, en esta parte menciono que qué sucede con esto que se ha trabajado hasta 1993. ¿No? En el siglo XXI sabemos que lo que rodea esa mancha roja en la provincia es la ciudad del Cusco. Lo que está en color verde son terrenos que pertenecen a las comunidades campesinas, ¿no? Haciendas están en morado y predios particulares en amarillo. Obviamente lo primero que va a pasar a ser eh, ocupado como suelo urbano en esta habilitación del suelo es el predio particular, pero si se percatan, lo que rodea realmente a la provincia del Cusco son comunidades campesinas, ¿no? Que desde la antropología rural y la etnografía, estas comunidades en el fondo llevan en sus genes la base de la asociatividad y de manera milenaria. Entonces, es un nuevo escenario para investigar qué va a suceder en este tema de mercado del suelo, asociatividad y expansión urbana. Para terminar, mis conclusiones es pues que entre esta relación entre asociatividad y mercado del suelo se ha dado fuertemente para el satisfacer esta necesidad de vivienda post terremoto de 1950. Era obvio, tenía que darse la restitución de las viviendas. Sin embargo, también ha permitido a la sociedad cusqueña generar estos sistemas de organización espacial, ¿no? Muy valorados, muy defendidos, muy apreciados como la Asociación Pro Vivienda, que llegó a tener un 48%. La asociatividad es el agente más dinámico de la producción socioespacial urbana, porque en conjunto llega a un 89%. Y ese 2,52% en esencia también tiene la asociatividad, porque fue lo que el Estado utilizó para entregar las viviendas a los asalariados, obviamente del Estado y también después desde lo privado, ¿no? Entonces, para terminar, debemos recordar que esta práctica se volvió incontrolada en el siglo XXI, ¿no? Avanza hacia el encuentro de las comunidades campesinas circundantes del borde de la ciudad cusqueña, de la biografía que se ha trabajado, y con eso estaría casi en el tiempo. Agradezco por su atención. Claro. Muchas gracias, Víctor Manuel. Justo ha terminado el tiempo
minutos. Te pediría de todas maneras que por favor permanezcas, porque después vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas. Entonces, daría paso a la segunda presentación, que sería la presentación de Catherine Tiburcio, de Urban Lab, que va a hablar sobre crecimiento en las periferias de Lima, de manera presencial. Bueno, buenas tardes a todos. Como había mencionado, voy a hablar precisamente de la extensión en la periferia de Lima, pero desde la actuación y la agencia de los gobiernos municipales que participan de esta producción a través de la regulación y la regularización del suelo. Lo que voy a presentar, lo que se va a presentar es parte de la tesis de maestría que aborda estos temas, ¿no?, de la producción de la periferia, desde los gobiernos locales y las normativas de regulación. Y se titula Prácticas municipales de regulación del nuevo suelo periférico de Lima, funcionalidades, dinámicas y lógicas cívicas. Es el título de esta ponencia. Tratar de un poco la tipografía, espero que me entiendan. Para introducir un poco el tema, sucede que a partir de 2006, un par de leyes, de hecho en 2006, la ley 28687, ¿no?, que más o menos trata de regular el tema de la propiedad informal y el acceso a los servicios básicos, y con la ley 29090, que es la ley de habitaciones urbanas, las políticas habitacionales, ¿no?, específicamente de suelos, se operativizaron a nivel de gobiernos locales y establecieron una mayor participación de los municipios en la producción del suelo, no solo a través de la planificación urbana, sino también en este caso a través de la actuación administrativa sobre la regulación y la regularización del suelo, justamente con estas dos leyes que mencioné, el 2006 y el 2005. Desde ese momento, la capacidad reguladora adquirida por las municipalidades, o readquirida, hubo un cambio, un proceso de cambio desde unos 20 años atrás, que le daba competencias y le quitaba competencias sobre regulación y regularización del suelo. Esa capacidad adquirida se materializó a través de dos procedimientos que intervenían en la regulación y la regularización, ¿no? Por un lado, la constancia de posesión, que era considerada como la ruta administrativa de los trámites informales en las municipalidades, y que actuaban sobre a nivel de lote individual. Y por otro lado, el otorgamiento de licencias de habitaciones urbanas, ¿no?, que actuaba o actúa desde una escala de barrio, de habilitación urbana, y es considerada como la ruta formal, pero sin embargo tiene tres mecanismos, digamos tres tipos de habilitación, pero solamente una se dedica a la regulación en sí misma, ¿no?, a la regulación del nuevo suelo, que es la habilitación urbana nueva, que conocemos, pero hay dos otros mecanismos que se dedican a regularizar el suelo a pesar de estar dentro del trámite considerado formal, ¿no?, administrativo y procedimental formal. Estos son la habilitación urbana ejecutada y la habilitación urbana de oficio, ¿no? La primera es a solicitud de los mismos urbanizadores para regularizar la situación de suelo que no tiene por todas las condiciones solicitadas previamente, como corresponde para la habilitación urbana normal. Y la segunda es ya el municipio cuando identifica ciertas condiciones de consolidación barrial, actúa de oficio justamente para regularizar estos barrios, y la gente, bueno, los propietarios incluso han encontrado en este tipo de mecanismos formas de regularizar el suelo sin la necesidad, digamos, o al revés, ¿no? Digamos que los que fomentan estas habilitaciones han encontrado en estos mecanismos formas de regularizar el suelo, desentendiéndose de la venta incluso de los mismos lotes que aseguran que van a tener propiedad cuando no la tienen. Es parte, esa dinámica y estos mecanismos son parte de las prácticas informales, y donde la municipalidad de alguna manera participa justamente por permitir este tipo de procedimientos en las dos formas. Esta ponencia tiene como objetivo presentar el análisis de las prácticas regulatorias municipales en torno al nuevo suelo urbano a inicios del siglo XXI. De hecho, estoy analizando desde que aparecen estas leyes en 2006-2007 hasta el 2020, más o menos, cuando tuvo acceso a la necesidad.
Para este análisis se consideran dos dimensiones: la racionalidad municipal, ¿no? Que se entiende que está impregnada tanto por las normativas, el marco normativo institucional, como por las personas con las que interactúan los funcionarios municipales cotidianamente. Y la otra dimensión sería la dinámica regulatoria, ¿no? Que está vinculando la acción reguladora municipal más directamente con la cotidianidad administrativa y procedimental que tienen los técnicos y los funcionarios municipales al usar estos mecanismos. El enfoque teórico que estoy tratando que abordo en la investigación se inscribe en el debate sobre la producción del espacio urbano en un contexto neoliberal informal que es justamente el que caracteriza el contexto peruano y latinoamericano, y considera el importante rol que ejerce la intervención del Estado a través de la regulación urbana. Este marco teórico está basado fundamentalmente en las teorías de Lefebvre, pero también aportes latinoamericanos de Milton Santos y Verónica Godó, entre otros autores más específicos. Pero estos tres autores son los que me están dando las bases teóricas más específicas como para poder interpretar los parto de dos preconceptos teóricos, parto entendiendo que la puesta en práctica de la capacidad reguladora adquirida por las municipalidades, además de estar evidentemente subordinada al marco normativo, está condicionada con esta vinculación cotidiana que se tiene con la ciudadanía y por ende con los otros agentes de producción del suelo, ¿no? Y por esto se genera un cierto tipo de relaciones de poder que se establecen tanto desde arriba, desde el marco normativo, como desde abajo con estos agentes productores del suelo. Entonces, esta práctica regulatoria municipal se concreta a partir de la acción cotidiana de los agentes reguladores y sus lógicas de regulación, ¿no? Específicamente, desde la intervención del Estado se desarrollaría una acción reguladora municipal. La metodología es predominantemente cualitativa, es mixta, pero predominantemente cualitativa. La estrategia cualitativa se basa en una revisión documental y empresas semiestructuradas en funcionarios técnicos municipales. La cuantitativa es un análisis estadístico de las bases de datos y un mapeo de bases de datos municipales, que justamente nos enfrenta un poco a este problema que se tiene sobre la sistematización de la información en las municipalidades, que es una de las tantas limitantes que tiene para poder ejercer su función municipal desde los procedimientos administrativos. Estos datos los conecté directamente con las administraciones municipales que he estudiado, de hecho son tres específicamente, pero algunas a través de solicitudes formales, ¿no? Con todo el procedimiento que demanda, y otras a través de apelaciones al Tribunal de Transparencia para poder tener acceso no solamente a la información, sino que se me permitan entrevistas. Este análisis se realizó en dos escalas, ¿no? Una escala meso, tomé como referencia los tres distritos que según Espinosa y Ford han demostrado una mayor expansión urbana en los últimos 20 años, que serían San Juan de Lurigancho, Chusco y Caraballo, y en una escala mucho más específica, micro, el distrito de Caraballo, porque además de ser uno de los que se había expandido, tenía mucho mayor expansión en los últimos años, también ha demostrado que tiene una mayor participación de los agentes productores, ¿no? No solamente está la producción desde el mercado de suelo informal, el mercado de suelo ilegal, la ocupación informal de suelo, sino también hay bastante movimiento de urbanizadoras pequeñas y grandes, ¿no? Y también la compra y venta de tierra comunal, ¿no? Con la comunidad de Jitamar. Entonces, por eso también Caraballo fue la escala más específica de análisis, ¿no? Justamente por el tema del tiempo, yo me iba a pasar de frente a hallazgos, que no había traído los citados, así que voy a tratar de explicar un poco de los datos. De hecho, podría decir que hay tres hallazgos importantes sobre la práctica municipal regulatoria. Una vinculada justamente a estas racionalidades que se encuentran tensionadas y cómo también se instrumentaliza la acción reguladora, ¿no? Los funcionarios municipales, ¿no? En su práctica cotidiana despliegan subjetividades y tácticas que evidencian una racionalidad tensionada entre las macrodecisiones estatales del marco normativo y las microdecisiones cotidianas que ejercen ellos, en sus puestos funcionarios técnicos, y la ciudadanía a través de la demanda de solicitud para postarse en exposición o para aplicaciones, ¿no? Por un lado, las subjetividades de estos funcionarios oscilan entre la convicción de saberse operadores de la normativa nacional
y su autopercepción como agentes que apoyan a la población en su proceso de regularización. Esto sale mucho en las entrevistas, ¿no? Y él dice, bueno, sí tenemos que cumplir con la normativa, pero también tratamos de ayudar a la población de repente con los tiempos, no nos pegamos tanto a la ley de procedimientos administrativos, no vence su procedimiento en 30 días, sino le damos más tiempo para que ellos puedan regularizar su situación, ¿no? Y a pesar de que ellos mencionan que saben y están conscientes del tráfico de tierras y de que hay prácticas ilegales que utilizan estos mecanismos como una forma de regularizar un nuevo suelo que se ha producido ilegalmente, no lo mencionan directamente, pero mencionan que conocen y que forma parte de este círculo procedimental administrativo. Por otro lado, a partir de ordenanzas municipales, generan tácticas de regulación de la normativa, influenciadas por decisiones, de hecho, por decisiones políticas coyunturales del gobierno central, como por ejemplo los temas sanitarios, los temas de desastres, se agarran de esas normativas nacionales para poder regularizar la normativa. También se agarran de motivaciones particulares de las personas municipales y la demanda de otros agentes de la producción del nuevo suelo urbano. Unos ejemplos. Cuando se lanzan las normativas a escala nacional, ellos aprovechan para simplificar los requisitos, para disminuir los costos, para prorrogar fechas límite, ¿no? Incluso contraponiendo la normativa nacional, ¿no? Si la normativa nacional vigente en el momento que se emitía la ordenanza municipal mencionaba que hasta cierta fecha era el límite para regularizar edificaciones construidas hasta tal año, ellos justamente con estas ordenanzas municipales desde lo local aplazaban estas fechas tanto de los años de las edificaciones, barrios, suelos y edificaciones que están juntos con problemas de ordenanzas que se pueden regularizar y las fechas límite, ¿no? Y sucede, ¿no? Funciona porque en las bases de datos coinciden justamente estas normativas con los años que se están regularizando, ¿no? Otro motivo que me he mencionado eran las motivaciones de las acciones municipales. Por ejemplo, en Caraballo se vio que en entre el 2018 y el 2019 estaban formulando su plan de desarrollo urbano y entonces ellos me sacan una ordenanza que entre sus documentos menciona que para sincerar el catastro municipal están facilitando los trámites de constancias de posesión y de regularización de habilitaciones urbanas, justamente para poder recabar información necesaria que va a servir para la elaboración de su plan de desarrollo urbano. Ese año, después de publicar esa ordenanza en el 2019, hubo un incremento bastante, en el 2020, fue en el 2019 y en el 2020 puso en realidad se demandó un montón de nuevas solicitudes de constancia de posesión y de habilitaciones urbanas para regularización, sostenidas justamente en esta coyuntura, en esta decisión coyuntural municipal, ¿no? Entonces, las subjetividades que dominan coyunturalmente estas tensiones, yo mencionaba que las tácticas que son desplegadas por los funcionarios están dominadas por subjetividades y hay que están tensionadas, pero en momentos, ciertas coyunturas, estas subjetividades dominan, algunas subjetividades dominan sobre otras, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál está dominando, se instrumentaliza la acción reguladora municipal del nuevo suelo para el beneficio de intereses privados o públicos, en este caso de las habilitadoras privadas o de personas particulares que venden sus lotes, incluso de los mismos comuneros o hasta de las mismas asociaciones. Y cuya prácticas formales e informales. Discúlpame, me creí lo de tener espacio para el siguiente paso. Entonces, por un segundo hallazgo serían las dinámicas cíclicas de la regulación municipal, ya que justamente ese proceso de la práctica regulatoria municipal presenta una dinámica cíclica, pues genera una secuencia circular entre el acto de regulación municipal y la producción del nuevo suelo periférico. Esto implica que mientras más suelo se regulariza a través de procedimientos municipales, mayor es la evidencia que respalda el camino de la regularización como vía hacia la formalidad y mayor la producción de nuevo suelo que requiere regularizarse. En este ejemplo que yo mencionaba sobre la sinceración del catastro por el tema del plan de desarrollo urbano, justamente cuando se hizo este tema, empezaron a llover las solicitudes
porque sabían que se iba a regularizar y porque eventualmente iban a haber este tipo de ordenanzas que podían simplificar los procedimientos y facilitar la regularización, ¿no? En consecuencia, los incumplimientos de las competencias reguladoras municipales, tanto de la ruta formal o informal, incentivan prácticas, o específicamente de la ruta formal, incentiva prácticas informales e ilegales vinculadas al tráfico de tierras, de esta producción de nuevo suelo y genera mayores cargas administrativas e incremento de la precariedad institucional justamente por esa demanda sustantiva de constancias y de habilitaciones urbanas que van a tener que atender con las mismas personas con los mismos presupuestos, ¿no? Finalmente, no finalmente, pero voy a tratar de centrarme en las cosas, a partir de estas utilidades y dinámicas, se puede plantear que los agentes municipales actúan desde lógicas híbridas, que direccionan justamente su acción desde racionalidades tensionadas entre lo hegemónico y entre lo hegemonizado, entre el marco normativo y entre la cotidianidad, ¿no? Y de esta manera, las dinámicas cíclicas producen y reproducen prácticas informales y incrementan también las cargas procedimentales, ¿no? Es la cotidianidad de la práctica regulatoria municipal, de alguna manera socializa estas lógicas híbridas en este contacto que tiene con la población y sin esta evidencia en las regulaciones y produce, como mencionaba, ¿no? Reproduce prácticas informales, aumenta las demandas de regularización de suelo y se incrementa la precariedad de la regulación municipal. Ya para terminar, me voy a ir de repente a la primera conclusión, las más, bueno, son más reflexiones. La evidencia justamente del análisis de esta investigación demuestra que a nivel de gobiernos locales, ¿no? La regulación del nuevo suelo opera desde lógicas híbridas de los funcionarios municipales, los cuales responden a racionalidades tensionadas, lo que instrumentalizan la acción reguladora y generan dinámicas cíclicas que perennizan la necesidad de regulaciones municipales y la constante producción del nuevo suelo, ¿no? Lo que pasa en el caso de Lima justamente porque se vincula con un marco normativo, que es un marco nacional, y con el tipo de prácticas de la sociedad misma, puede configurar un subsistema técnico de la regulación del nuevo suelo que se replica probablemente en distintas ciudades del Perú que tienen unas condiciones similares. Finalmente, ese análisis demuestra los desencuentros del espacio abstracto que se formula desde los ministerios, desde las municipalidades, y con las políticas y los marcos normativos institucionales, y el espacio concreto que se produce diariamente, donde las municipalidades son justamente esta intersección, ¿no? Donde tienen que aplicar ambas lógicas para poder operar desde el sector regulador. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Igual vamos a dar un tiempo ahora para comentarios o preguntas al final. La siguiente presentación es de Carolina Cornelio, de la Universidad Católica de Chile, y es una presentación respecto a expansión urbana en Pamplona, en San Juan de Miraflores. Hola, buenas tardes. Bueno, yo, gracias por la presentación. Soy Carolina Cornelio, arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y magíster en Desarrollo Urbano por la Universidad Católica de Chile. Hoy les vengo a presentar mi ponencia denominada Transando la posesión del suelo. Perdón, Carolina, ¿será posible que muevas en tu pantalla los paneles del Zoom donde debe estar la galería, donde salen las caritas y la barra de la derecha? Porque sale tapando la presentación, porque estás compartiendo tu pantalla completa. ¿Ahí? ¿Lo logré o no? ¿Se escucha bien ahora sí? Sí, se escucha bien, pero tu pantalla está compartida con unas manchas grises que son las que generan la barra de herramientas y la galería. De repente, qué raro, porque recién la compartí. A ver, Si lo vuelves a compartir ya debe estar bien. nuevamente voy a intentarlo. ¿Se sigue viendo las manchas? No, pero ahora estamos viendo tu pantalla de presentadora. Ya, vamos a ver, Pero vamos está a bien. ver. Que si no, no puedo... Perfecto. Ahí está, ahí se ve bien. Ya, perfecto. Bueno,
En Perú, voy a pasar rápido porque ya que me voy a haber comido 2 minutos. En No Perú te la informalidad... preocupes, tienes 15 minutos de hora, no te preocupes. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, como dije, mi presentación hoy día está enfocada en el análisis de la transacción de la posesión. Para poder iniciar el análisis per se, voy a primero iniciar con el marco teórico, leyendo un poco cómo se ha leído la informalidad desde a lo largo de la historia de Perú. La organización popular, la informalidad y los mercados de suelo han sido leídos desde aproximaciones teóricas que se desarrollan desde diversos enfoques y por distintos autores. Diana Torres en 2016 realizó un barrido histórico del rol del Estado y su postura frente a la informalidad y los ha enmarcado en 3 grandes enfoques, en los cuales no voy a profundizar por el tiempo. En 1950 y 1960 el enfoque es dualista, ¿no? Se presenta esta dualidad entre la marginalidad versus la urbanización independiente. De 1970 y 1990 en adelante se empieza a concebir y aceptar el desarrollo progresivo y la autoconstrucción de la ciudad, mientras que desde el 2000 y en adelante, en el marco y en el contexto de un escenario de política neoliberal, se empieza a cobrar relevancia el aspecto jurídico del suelo y se empieza a abrir el debate sobre lo que significa informal. De manera más reciente, se empiezan a revelar nuevas motivaciones bajo las cuales las nuevas generaciones poseen nuevas estrategias de residencia y que obedecen finalmente a lógicas de acumulación. Entonces se genera esta nueva interrogante respecto de en qué está hoy el debate sobre la informalidad a nivel nacional. Y es aquí donde se propone utilizar el enfoque del neoinstitucionalismo para analizar los paradigmas institucionales y las normas de gobernanza bajo las cuales las comunidades pueden gestionar los llamados recursos comunes, dentro de los que se incluyen los recursos urbanos. Desde la neoinstitucionalidad y a nivel nacional se propone a la legalidad informal como base para comprender la informalidad, la necesidad de detectar estos arreglos institucionales, entendidos como las regulaciones jurídicas y los marcos administrativos sobre los que la informalidad trabaja, sobre todo porque en los últimos tiempos los estudios urbanos en Perú han venido disociando los procesos sociales de las dimensiones institucionales que los regulan. Es por eso que se decide utilizar este enfoque neoinstitucionalista que desarrolla un poco más el concepto de los recursos urbanos que debiesen incluir a los sistemas de regulación del suelo, como lo son los derechos de propiedad y también los derechos posesorios de la propiedad. Para iniciar voy a hacer un barrido de los antecedentes en términos de política pública. Durante los años 40 surgen las primeras ocupaciones irregulares en Lima y es en 1961 que nace este primer marco regulatorio, la Ley de Barriadas, que lo que busca es ya no erradicar a los informales, sino más bien buscar formas y soluciones de saneamiento físico y legal. En 1996, la Política Nacional de Formalización nace con el objetivo de proveer servicios de agua y luz a aquellas familias con título otorgado por COFOPRI, y sin saberlo se convertiría de manera implícita en la política urbana de mayor impacto a nivel metropolitano. No obstante, es recién en el año 2006 que se genera la Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, que lo que busca es otorgar servicios básicos a las familias que no cuentan con título de propiedad y se crea la tasa de posesión. Sin embargo, en las últimas décadas se han generado nuevas leyes que lo que buscan es empezar a erradicar las ocupaciones informales, partiendo en el año 2010 con la ley número 296188 que declara la imprescriptibilidad de los terrenos estatales. En el año 2013 la ley número 30769 lo que busca es evitar la invasión de terrenos o de bienes inmuebles privados o públicos, constituyendo y tipificando la invasión como un delito de usurpación. Aquí empieza a verse la invasión como delito. En el año 2015, el decreto legislativo número 1202, que modifica el decreto legislativo 803, posibilita la formalización a los invasores de terrenos estatales ocupados hasta el 24 de noviembre del 2010. Sin embargo, en el 2020
este plazo se amplía gracias a la ley número 31056 hasta el diciembre del 2015. Es decir, podrán formalizarse las ocupaciones informales que ocupen los suelos estatales hasta antes de esta fecha mencionada. Entonces, nace la pregunta, ¿cómo podrían estar utilizando estos marcos legislativos y regulatorios los promotores de ocupaciones informales en el proceso de autoproducción de ciudad? ¿Cuáles son estos mecanismos y herramientas mediante los cuales se transa la posesión de la tierra dentro del mercado inmobiliario informal y de qué manera esto viene impactando en el territorio? El estudio de los entramados institucionales ameritó un enfoque cualitativo y se generó una investigación de tipo exploratoria y descriptiva mediante estudio de caso, delimitando el área de estudio al distrito de San Juan de Miraflores, en particular a la zona de Pamplona Alta. San Juan de Miraflores es un distrito ubicado en la zona sur de Lima metropolitana, cuenta con una geografía accidentada con cotas que superan los 600 metros sobre el nivel del mar. Entre sus particularidades, destaca que nació una de las más grandes invasiones generadas en alguna ciudad latinoamericana. Entre sus características sociodemográficas, tenemos que San Juan de Miraflores está dividido en 6 zonas para una mejor gestión. La zona 1 es donde está enfocado nuestro estudio de caso, que es Pamplona Alta, con 95.000 habitantes. A su vez, Pamplona Alta está dividido en 3 sectores. Pamplona Alta, La Rinconada y Nueva Rinconada, que es el sector más joven y que posee casi 50.000 habitantes, perdón. Pamplona Alta, que es el sector más antiguo de este gran sector que tiene el mismo nombre, se origina con 200 familias invasoras y crece rápidamente ocupando tierras de propiedad privada y estatales. La Rinconada, en 1986, nace como en la periferia de Pamplona Alta como una invasión y alberga a unas numerosas familias que son, en su mayoría, forman parte de las nuevas generaciones y hijos de los invasores de Pamplona Alta y también de otras zonas céntricas del país. La Rinconada posee, como se ven en las fotografías, un desarrollo urbano menos desarrollado que Pamplona Alta. Es decir, el acceso a servicios es menor que lo que existe en Pamplona Alta, ¿no? Que el acceso a servicios que se puede ver en Pamplona Alta, y esto incluye el servicio de agua potable, alcantarillado y luz. Nueva Rinconada, en cambio, conforma el sector más joven de San Juan y en su mayoría ocupa terrenos privados, a diferencia de Pamplona Alta y La Rinconada. Entonces, una vez caracterizado el territorio, me permití compartir estas imágenes de Google Earth, en el que se puede visualizar que el crecimiento en extensión que se viene desarrollando en San Juan de Miraflores y en particular en Pamplona Alta, donde ustedes pueden ver en la imagen derecha que Nueva Rinconada se ubica en la zona más accidentada, posee los niveles de acceso a servicios más precarios y aún sigue en crecimiento, sobre todo en terrenos no urbanizables y en zonas de riesgo no mitigable. En cuanto a la posesión, existen 14.000, perdón, no veo bien aquí, existen 14.483 viviendas propias sin título de propiedad en San Juan de Miraflores. Estos datos son del censo 2017. De estos, en su mayoría, acceden a servicios básicos. Sin embargo, hay que aclarar aquí que dentro de las viviendas sin título de propiedad, el censo 2017 destacó las que cuentan con título y las que no cuentan con título. Y dentro de las que no cuentan con título están las que tienen título en trámite y las que solo cuentan con constancia de posesión. De estas, se ven los gráficos que el 63% accede a servicios de alcantarillado, el 61% a servicios de agua y el 86% a servicio de luz de toda red pública. Perdón. Se diseñaron y aplicaron encuestas a 90 pobladores de los 3 distintos sectores de Pamplona Alta para poder detectar las modalidades de tenencia de vivienda por sector. Y aquí se pudo identificar 3 formas de tenencia: el propietario, el posesionario y el inquilino.
El posesionario es el tipo de habitante que predomina tanto en La Rinconada como en Nueva Rinconada, es decir, que no tienen títulos de propiedad. Dentro de la documentación que acreditan los posesionarios tenemos dos tipos de documentación, los que cuentan con constancias de posesión otorgadas por las directivas de las asociaciones a las que pertenecen y las constancias de posesión otorgadas por la municipalidad. Son distintas y estas últimas son entregadas por el municipio a través de un trámite simplificado. Como podemos observar en el gráfico, tanto en La Rinconada como Nueva Rinconada acreditan la posesión con constancias de posesión otorgadas por directivas. En Nueva Rinconada hay de acuerdo a las encuestas, existe un 50% que acredita su posesión con las constancias emitidas por las asociaciones y también un 50% que acredita su posesión con las constancias otorgadas por el municipio. En cuanto a la emisión de la constancia de posesión, es un procedimiento administrativo bastante simplificado y es automático, es decir, cuando uno inicia el trámite, automáticamente se otorga la constancia de posesión. Esto da cuenta de la buena fe del trámite y también del fin social del instrumento. Y esto es aplicado a través de procesos administrativos dentro de los municipios, en este caso de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. No obstante, sí se han encontrado irregularidades en el trámite, sin embargo, no son frecuentes. ¿Esto por qué? No porque no existan irregularidades, sino porque es muy difícil detectarlas. Entonces, generalmente, el funcionario entrega esta constancia previa inspección ocular, que puede ser muy subjetiva, dando cuenta, ¿no?, del fin social de la constancia de posesión, que finalmente lo que busca es entregarle servicios básicos a la familia que está tramitando. Para poder caracterizar a los posesionarios, se realizó la encuesta a 90 pobladores, en los que se pudo diferenciar posesionarios originarios que en el marco de una invasión compraron posesión de lotes a directivos de asociaciones de vivienda y los adquirientes que obtuvieron posesión de terrenos mediante la compra de terceros. Dentro de los procesos y prácticas informales en la transacción de la posesión, pudimos encontrar a partir de entrevistas semiestructuradas a funcionarios de notarías que las transferencias de posesión existen y son unos trámites legales que se desarrollan en las notarías de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Pero entre sus características se encontró que, primero, no dan seguridad jurídica al adquiriente de la posesión, que existen reventas de posesión teniendo terrenos que terminan con más de 3 posesionarios, y los pobladores creen que con tener una constancia de posesión emitida por un municipio ya es suficiente para comprar un inmueble. Entonces existe una alteración del imaginario de las personas que adquieren terrenos con constancia de posesión. En algunas notarías se realiza el trámite siempre y cuando no exista un título de propiedad de por medio. Y si bien se le recomienda al comprador registrar su transferencia en la asociación a la que pertenece, muchas veces no lo hacen. De mismo modo, tampoco elevan a escritura pública sus transferencias de posesión. Es por eso que después existen estas reventas. Quedan con todo, Carolina, por si acaso. Sí. Es el edificio 52. Bueno, aquí tengo los agentes identificados de la transacción de la posesión, que incluyen al municipio, las notarías, el gobierno central, los posesionarios y las directivas, dentro de las cuales también pueden encontrarse asociaciones delictivas como los traficantes de terreno. Las modalidades de transacción van a variar de acuerdo a la propiedad del terreno, puede ser estatal o privado, y la diferencia radica que en el terreno estatales ocupados antes del 31 de diciembre, los posesionarios pueden acceder a la formalización a través de su constancia de posesión emitida por un municipio, mientras que en terrenos privados los municipios no están facultados para entregar constancias de posesión. Ahí solamente los posesionarios tienen las constancias de posesión que obtienen de sus organizaciones, las cuales finalmente quedan en nada porque no pueden después llevarlas al municipio para que les entreguen las constancias municipales y acceder a una eventual titulación, y tampoco pueden finalmente obtener el título de propiedad, dado que son terrenos privados que están sujetos a la negociación. Entre las conclusiones, tenemos 4 grandes hallazgos principales. Las constancias de posesión se utilizan como instrumentos de transacción de los derechos posesorios del suelo y no solo para optar a servicios básicos.
No obstante, solo las constancias de posesión municipales permiten el acceso a servicios básicos. El proceso administrativo de su admisión es subjetivo dependiendo del criterio del funcionario público. Las transferencias de posesión constituyen una transacción legal y habitual en las notarías considerada insuficiente para salvaguardar los derechos posesorios de sus ocupantes y constituyen contratos que se mantienen en la esfera privada, pues a diferencia de la propiedad, la posesión no se puede inscribir en los registros públicos y por tanto da espacio a prácticas ilegales. La venta de derechos posesorios viene propiciando el crecimiento en extensión del distrito sobre terrenos no urbanizables en los últimos 18 años, y traficantes de terrenos las utilizan por sus organizaciones delictuales como documentos garantes de los terrenos privados y estatales que ocupan. Finalmente, para alimentar la discusión, generé tres grandes temas sobre los cuales se busca aportar con este estudio, que es, en primer lugar, actualizar el paradigma respecto a la informalidad, establecer que los mercados de suelo informales sí operan dentro de la legalidad, y se evidencia una delgada línea que separa lo informal de lo formal y ilegal. En términos de gestión del suelo, la paradoja es que la regulación del suelo está orientada a la gestión colectiva de los servicios básicos, pero se enmarca en leyes que históricamente han buscado proteger el derecho de la propiedad. El papel del Estado nacional y local sigue siendo facilitador. Es vital reconocer la posesión como un recurso urbano, ya no solo la propiedad, sino también la posesión, y reconocer el impacto de los marcos legales, nacionales y regulatorios del suelo, y el papel clave de los gobiernos locales en este proceso. Finalmente, se busca poner en valor la importancia del estudio y constante actualización de las dimensiones institucionales que regulan los procesos urbanos y sociales. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? No escuchamos nada. ¿No me escuchan? A ti sí, Rocío, pero no escucho Ah, a nadie de Urbes Sí. Lab. Sí te escuchamos, Lucía. bien, me dicen cuándo empiezo. Estamos. Sí, adelante, por favor. Bien, ahí pongo compartir, perfecto. Ah, espera ahí está, así se ve. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Rodríguez Carducci, soy arquitecta, doctora en geografía por la Universidad Nacional de La Plata y vengo en representación del equipo de trabajo. Bueno, a compartirles esta ponencia que se denomina Expansión Urbana Dispersa a partir de loteos residenciales en área rural, el caso de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Nuestro equipo de trabajo viene hace años estudiando las distintas dinámicas urbanas que se presentan en estos espacios de transición y las problemáticas que allí tienen lugar. Entonces, a ver si se pasa, ahí está. Bueno, la presentación se estructura de esta forma: introducción, objetivos, metodología, aportes teóricos, resultados y conclusiones, más o menos para que conozcan el orden. En primer lugar, para los que no conocen La Plata, les cuento que es la capital de la provincia de Buenos Aires, se encuentra a 52 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y tiene una población de aproximadamente 800.000 habitantes. La Plata, en sus inicios, fue fundada en 1882, bajo conceptos higienistas, y bueno, bajo la idea de, como se ve en esta imagen, del cuadrado perfecto. Este cuadrado, con el paso de los años, se fue diluyendo hacia las periferias, que empezaron a crecer de manera muy desordenada y sin planificación. Entonces, es como que hay dos ciudades, ¿no? Queda el cuadrado, que se mantiene, como se ve acá, y por fuera lo que denominamos la periferia. Bueno, acá en esta imagen también se puede ver, lo rojo son urbanizaciones informales, lo verde es área productiva, se ve como los loteos residenciales, se ve como la mixtura de usos, ¿no?
disperso, con áreas vacantes, con situaciones de informalidad, como se ve en esta imagen, una toma de tierra que es la más grande del país. Bueno, todas esas dinámicas se dan en lo que es el área de transición entre el espacio urbano y el área rural, que vale decir que tenemos un gran cinturón frutícola especializado en la producción bajo cubierta. Muy importante en la región, ¿no? Como se puede ver acá, todas estas son zonas de producción frutícola que abastece a toda la provincia. Bueno, durante las últimas décadas, como se ve en el texto, este avance hacia la periferia y hacia las zonas rurales se ha dado a través de loteos localizados en el área rural en el marco de esta creciente expansión de superficies urbanizadas, pero no planificadas. Este proceso ha generado transformaciones en donde, como pudimos ver, conviven usos residenciales con usos agrícolas, industriales y grandes áreas vacantes. Estos usos residenciales muchas veces carecen de servicios y equipamientos, ya que por normativa no están destinados a ese uso. En nuestro equipo nos preguntamos quiénes son los actores que promueven la expansión dispersa a partir de la ocupación residencial de suelo rural en el Partido de La Plata y cómo estos actores operan, ¿no? No solo quiénes, sino cómo, movilizando marcos normativos, judiciales y políticos para llevar a cabo estas ocupaciones. Aquí un ejemplo de lo que les comentaba y de lo que les mostraba Abuelo de Pájaro, ¿no? Cómo se ven una zona informal, un terreno vacante, un área industrial o de grandes equipamientos y lo que es la producción bajo cubierta, ¿no? Todo esto conviviendo en un mismo espacio. Específicamente nosotros en este trabajo nos centramos en los loteos residenciales en área rural, que constituyen una de las formas de expansión urbana dispersa. También hay otras, como les mostré, en el caso de las urbanizaciones informales y las tomas de tierra, que no dejan de ser informales. Estos loteos contribuyen al crecimiento por fuera de los límites establecidos por las normativas, ¿sí? Sobre áreas que están destinadas a otros usos. Traen aparejados una gran cantidad de problemas ambientales y urbanos y constituyen una de las formas de acceso informal al suelo urbano a partir de la venta de propiedad indivisa de parcelas rurales. Aquí les quiero compartir un video para que vean a lo que me refiero con estos loteos, para que vean las dimensiones y para que vean cómo se subdividen las parcelas, ¿no? Este es un barrio, ven que lo promocionan a 15 minutos del centro. Bueno, es un barrio que está destinado al uso residencial. Lo promociona como una zona con luz, agua y gas, ¿no? Como si no fuera algo que debería tener el área residencial o donde debemos vivir. Con escritura inmediata también, bueno, todas estas son formas de ocupación en áreas que no están destinadas a estos usos. Esto, bueno, para que se den una idea de cómo es acá. Uy, a ver. Ahí está. Entonces, en este marco, el objetivo de nuestro trabajo es caracterizar los loteos residenciales localizados en el área rural, indagando los roles de los actores involucrados, principalmente en el mercado inmobiliario y el Estado, con el fin de reflexionar acerca de las lógicas de expansión residencial a las que responde el proceso de dispersión que les comenté anteriormente. La metodología es de carácter cualitativo y cuantitativo, porque por un lado se realizó un relevamiento de los loteos residenciales ubicados en áreas rurales a través de la fotolectura de imágenes satelitales, y por el otro lado también se realizaron entrevistas a actores estatales, se analizaron las distintas normativas urbanísticas vigentes y se relevaron la oferta de emprendimientos del mercado inmobiliario como el que acabamos de ver. En cuanto al avance de la ciudad hacia estas áreas rurales, lo que podemos destacar es que conforman un nuevo tejido urbano que es flexible y disperso. Estos límites cada vez son más imprecisos y esto puede definirse como una zona de contacto entre el ambiente y lo rural, a la que denominamos periurbano, y adquiere rasgos de zona de transición. Por eso los límites no son claros. Este espacio produce cambios morfológicos, funcionales y de población rápidos y profundos. En este espacio
involucra distintos actores sociales en cuanto a las dinámicas de producción del suelo. Y entre ellos existen aquellos actores que buscan terrenos a precios bajos, los propietarios de estos terrenos, los que proporcionan el parcelamiento y los que posteriormente modifican la zonificación para que esto pueda llevarse a cabo. Estas dinámicas incrementan los procesos especulativos. Este es el mayor impacto sobre estos espacios a través de la utilización de figuras alternativas para la subdivisión del suelo y la comercialización de lotes sin servicios y sin la aprobación, por ende, por fuera de toda planificación urbana. Este fenómeno genera consecuencias como la informalidad, que no solo está asociada a los sectores pobres, ¿no? Porque estos loteos corresponden a gente de clase media, clase trabajadora, que adquiere terrenos de una forma también informal. A través de la subdivisión, condiciones ambientales deficitarias, carencia de infraestructuras, bueno, algunas de las problemáticas, ¿no? Fuera de las normativas de uso del suelo, y esto provoca el avance urbano también sobre suelos y actividades productivas en detrimento de estas actividades. Como les mencioné, el cinturón fruto-hortícola de La Plata es uno de los más importantes que tenemos. En cuanto a los loteos que registramos en el área rural de La Plata, podemos mencionar 112 loteos aislados que involucran 1.283 hectáreas. Aquí se puede ver en el planito. De ellos, el 24% son loteos vacantes, es decir, que no tienen uso aparente. El 46% son en crecimiento y el 30% restante son loteos que ya están consolidados como barrios. Acá tienen, para poder darse una idea, algunas imágenes de lo que es el loteo vacante. Están subdivididos, pero están vacíos. Los loteos en crecimiento, así que ya se puede ver algún tipo de urbanización. Y ya los barrios que están consolidados. Podemos verlos, bueno, acá estos techitos que se ven es todo área productiva, ¿no? Cómo se mezclan las actividades. Como conclusión, y para reflexionar un poco también en torno a lo que presentaron los otros compañeros en sus trabajos, la subdivisión del suelo para la conformación de loteos genera el crecimiento de la ciudad hacia sectores que no son aptos para ocupar. De este modo, el suelo se convierte en espacio de disputa entre los actores, en donde el mercado inmobiliario es el que juega el rol más importante, junto con el Estado, porque es el que facilita esta ocupación. En cuanto al Estado, creemos que tiene un doble rol. Por un lado, es acompañar estos procesos a partir de la regulación, porque en general sucede lo contrario, la desregulación, o bien con el desarrollo de procesos de puesta a norma ex post, es decir, primero se ocupa, luego se regula. No es lo ideal. Y por otro lado, tiene el rol, o creemos que tiene el rol, de planificar el crecimiento urbano y regular el mercado de suelos a través de la utilización de instrumentos y entre ellos destacamos que la implementación en cuanto a instrumentos es incipiente, deficitaria o incompleta, es decir, el Estado muchas veces facilita estos procesos por la inacción, ¿no? La lógica de la expansión residencial sobre áreas rurales responde a procesos especulativos en su mayoría que benefician al mercado, teniendo en cuenta que el pasaje de suelo rural urbano es uno de los mayores negocios inmobiliarios acá en La Plata y por lo que he escuchado y visto de las ponencias anteriores en otros países de Latinoamérica también. Y deja graves consecuencias a nivel socioterritorial, además de la incompatibilidad de usos, la degradación ambiental, la falta de servicios, la ocupación sobre áreas productivas, etcétera, etcétera. El Estado, como comenté antes, muchas veces por la inacción o la omisión, resulta funcional a esta lógica y permite que el mercado se mueva a sus anchas. Esto a partir de la reproducción de políticas excluyentes y que tienden a la segregación. Entonces vemos esos espacios de transición en donde conviven todas estas actividades residenciales, industriales, productivas, al mismo tiempo otras formas de informalidad, como son los barrios populares o los asentamientos informales. Bueno,
este lío que se forma en estas áreas de transición que no son ordenadas ni organizadas. El desafío, entonces, creemos nosotros, y lo que planteamos para debatir, radica en cómo frenar el avance de la ocupación residencial no planificada sobre los ámbitos rurales, que es lo que podemos hacer desde nuestro rol de planificadores, analizando el correlato con las distintas infraestructuras de servicios disponibles, la ocupación de áreas anegables y la actividad productiva. Así que bueno, dejo esta pregunta para la parte que sigue. Así que bueno, muchas gracias a todos, un placer exponer en esta jornada. Muchas gracias a los cuatro ponencias, a los cuatro presentadores y a las compañeras de La Plata, que aunque no han presentado, no son parte del equipo de investigadoras. Ahora tenemos un momento primero para tener unos comentarios a cargo de Manuel Damberg, y después podremos abrir el espacio para tener preguntas y comentarios de parte de los aquí presentes. Para todos los presentadores, tanto los remotos como los presentes. Buenísimo. Hola, ¿cómo están? Espero que todos ustedes hayan aprendido igual que yo con las 4 presentaciones. Para mí me pareció muy interesantes, muy útiles, y creo que reflejan cada uno ese estilo de distintos aspectos. Antes de darle la palabra a las preguntas que seguro ustedes tienen, y que siempre es bien bonito para las personas que presentan recibir preguntas del público, con esto básicamente no es una obligación, pero no, lo estoy invitando a que las vayan pensando. A mí me gustaría hacer unos comentarios bien puntuales de cosas que me parece que hay que rescatar, aprender y también preguntar de repente. Creo que en la primera presentación, que es sumamente interesante, de Víctor sobre Cusco, que nos habla sobre, de repente, una de las grandes deudas que la historia y grafía urbana, los estudios urbanos sociales, pongan el título que quieran, todavía no ha trabajado, que es el tema de asociatividad, ¿no? Y que muchas veces pasamos por alto la historia de los barrios, de los sindicatos, las profesiones, los trabajadores, ¿no? Bajo esta dinámica mucho más grande, mucho más general, que nos dice de que todo es informalidad y que todo es ocupación y que todo es invasión, y nos olvidamos que hay en el medio un conjunto de procesos sumamente importantes y donde el actor central fue el Estado y luego la población, ¿no? Entonces yo creo que nos trae a cuenta una historia que muchas veces pasamos por alto. Nos trae también una segunda historia, que es la historia de los terremotos, que en el caso del Perú, digamos, puede pasar desapercibida, pero gran parte de la idea de la planificación, Arequipa, Cusco, etcétera, es a partir de cómo se piensa la ciudad luego de los terremotos y las acciones posteriores, y los grandes comités, y etcétera. Nos habla de la heterogeneidad en la lógica de acceso al suelo. Y yo ahí solamente tendría una pregunta para el caso de Víctor, que es, a mí me parece que nos presenta mucha heterogeneidad en el acceso al suelo, pero luego nos habla de una suerte de ciudad dual, ¿no? Como si hubiera 2 grandes lógicas imperantes, cuando a mí me parece, y la conclusión que yo extraigo de la presentación es que hay muchas, no 2, ¿no? Y creo que lo que atraviesa es la autogestión, lo que atraviesa es la autoproducción, pero la manera en la cual el Estado se relaciona con la población para generar nuevo suelo es múltiple, ¿no? Entonces ahí de repente una pregunta, además de las que puedan tener ustedes, sería si realmente se genera una estructura dual, porque los datos también muestran que hay multiplicidad, ¿no? Esa sería la primera presentación. La segunda, de Catherine, que me gusta mucho escucharla, porque usualmente tenemos la gran explicación de que por qué suceden las invasiones y las ocupaciones es porque hay clientelismo, ¿no? Y porque hay una normativa que no funciona, y porque los alcaldes están interesados en que voten por ellos. Y lo cierto es que eso es así, pero no es tan así. Y me parece que el trabajo de Catherine nos logra mostrar esas racionalidades desde el ámbito de lo municipal y problematizando la idea de constancia y todos los procesos que ha significado y sus dinámicas regulatorias. Hay, no sé si por ahí va la presentación, pero hay todo un momento actual de los estudios urbanos que están diciendo hay que dejar de analizar los grandes planes y hay que analizar cómo se implementa, a la persona que lo implementa. Y ahí está la clave, y yo creo que ella logra un poco que rescatarnos esa clave. Nos habla de múltiples racionalidades, y yo agradezco muchísimo de que no le llame hegemonía y resistencia, porque a veces hacemos el salto muy rápido, ¿no? Si no le llama de otra manera. Y ahí de repente mi única pregunta sería que hay una complejidad de la racionalidad burocrática estatal municipal, pero del otro lado, de la persona que solicita la constancia, que hace el trámite, etcétera, pareciera que hay una única motivación.
sea que no hay mucha complejidad, aparece más como plana de ese lado. Entiendo el por qué, porque te has centrado más en el municipio, ¿no? Pero si pudieras contarnos del lado de la racionalidad un poco más, creo que sería como también sumamente útil para alejarnos de esta idea de que solamente hay elementos compactos uniformes, ¿no? En el caso de la presentación de Carolina, que me ha parecido también muy interesante, que me hizo recordar un texto de un tal Daniel Ramírez Corzo y Gustavo Riofrío del 2006, ¿sí? Llamado Formalización de la Propiedad y Mejoramiento de Barrios, bien legal, bien marginal. Y que, bueno, acá la discusión no es tanto el título, sino es más la constancia. Creo que hay que empezar a discutir cómo estos instrumentos legales son movilizados, incorporados, y utilizados de distintas maneras y a distintas dinámicas, ¿no? Yo creo que la presentación que nos hace logra mostrar sobre todo esta parte de las notarías, que creo que es algo que también pasamos sumamente desapercibido usualmente en las discusiones, ¿no? Los juzgados de paz, las notarías, y todas estas cosas que están por ahí dando vueltas de los pequeños funcionarios, las pequeñas instancias, de generar y legalizar, formalizar, brindar constancia, resolver problemas que a veces quedan otra vez invisibilizadas detrás de esta narrativa de que lo informal es único, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Carolina nos logra mostrar. En el caso de ella, a mí, bueno, creo que habría que un poco preguntar, ¿no? Efectivamente, bueno, se moviliza esta constancia, se utiliza, pero no me queda claro finalmente cuál es la, si podría como, digamos, concretizar o, digamos, señalar este uso legal que se hace de la constancia. ¿Es solamente para un tema de seguridad? ¿Hay un tema adicional? ¿Hay un tipo de discurso respecto a la constancia? ¿Hay qué tipo de uso? Solamente es un fin por sí mismo, ¿no? Creo que ahí hay como, estoy seguro que Carolina tiene toda la información que nos puede contar. En el caso de Daniela, Rocío, Julieta, pero sobre todo Rocío, que nos presentó el caso de La Plata, que uno lo conoce de repente por el trabajo de Ramiro Segura y que aparece sumamente interesante, ¿no? En su cuadrícula, su forma, etcétera. Yo creo que nos ayuda a transmitir una idea. Y la idea es, ¿realmente las ciudades crecen por una explicación exclusiva del déficit? Todos han escuchado la explicación del déficit, ¿no? La ciudad crece porque la gente no tiene vivienda, entonces tiene que buscar nueva vivienda y por lo tanto surge la informalidad. Es como una explicación sumamente común, sumamente repetida. Y yo creo que lo que nos está diciendo aquí es que la ciudad crece no por un tema de déficit, sino por un tema de negocio. Y es otra discusión. No es exactamente la misma, pero es otra. Entonces creo que ahí lo que nos logra plantear y la limitación de entender las explicaciones únicamente basadas en el déficit es entender ese espacio que nos habla de 24% de lotes vacantes, de un momento especulativo sumamente amplio, de, digamos, un nuevo tejido urbano que parece ser, entre comillas, peor que el ya consolidado, etcétera, ¿no? Que las consecuencias son muy claras. Ahí de repente preguntarle al equipo liderado por Rocío, pero también Daniel y Julieta, que al final pareciera que dice, no es un tema solo, hay un problema de no planificación, pero pareciera que hay mucho Estado también presente en esta suerte de pilotización de submercado informal, y de repente la pregunta sería, bueno, ¿cómo el Estado participa, cómo planifica realmente cuando ya se empieza a ocupar? ¿Y en qué medida empieza a estabilizar esa suerte de incertidumbre de un submercado informal? Donde las reglas no son claras, el Estado tiene que ir a garantizar todo el tema de la posesión, la propiedad, etc. ¿No? Entonces de repente nos podría contar, porque creo que ahí Argentina no debe funcionar de la misma manera que Perú, o de repente sí, no lo sé. Esas serían como mis preguntas y de repente podemos ir a las preguntas del PUF. Por favor, Que ya las deben haber escrito y las tienen perfectamente ahí. adelante. Tengo unas preguntas que también son comentarios. Y algunas, la mayoría de estas preguntas son conceptuales porque me parece que hablar también sobre conceptos ayuda a entender fenómenos que yo los escucho, yo soy de Chile y que pasa también en Chile lo mismo que hablaron acá, los cuatro que discutieron, pasa exactamente lo mismo, entonces es muy interesante ver los patrones tal, y que lo conceptual quizás ayuda a resaltar el orden, ¿no? Tengo una pregunta para Víctor Manuel sobre el concepto que utilizas, la asociatividad, que no me queda claro qué es lo que entiendes por asociatividad. En algún momento, nunca hablaste de cooperativismo, pero me pareció que había cosas similares, sobre todo cuando hablaste de ayuda mutua. En algún momento hablaste de este concepto ya viejo sobre producción social del hábitat.
Entonces, o sea, viejo en el sentido que hace harto tiempo, pero que se retoma, pero no sé qué tanta profundidad se le da, quizás a veces se habla mucho, precisamente se asocia en este proceso a la autoconstrucción. Pienso en este texto famoso ya de Teresa Caldeira sobre la urbanización periférica del sur global y el rol que tiene la autoconstrucción en los procesos de urbanización periférica. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna propuesta o alguna reflexión conceptual sobre esto que nombras como asociatividad. Y para Catherine me pareció muy interesante tu presentación. De hecho, haces eco a debates de los estudios urbanos bien recientes, y más que preguntas, quizás ayuda. Dijiste que estabas haciendo tu tesis de máster. No, yo lo terminé. Ya lo miraste. Quizás, bueno, si sigues publicando y vas a seguir el doctorado, quizás profundizar sobre eso. También sobre aspectos teóricos que presentan algunos elementos que son bien tradicionales, como el febre, por ejemplo. Sin embargo, hablas de racionalidad, hablas de producción de subjetividades, incluso de subjetivaciones, que sería interesante ahondar en mucho de tu relato, algunos trabajos. Yo, por ejemplo, cuando hice mi doctorado, trabajé sobre la noción de excepcionalidad, y precisamente no es lo mismo que tú relatas cómo la política o los dispositivos funcionan en la práctica. Y ahí hay muchos trabajos desde el sur global que podrían ser interesantes. Ahí hay una Faguas que trabaja precisamente sobre la informalidad, no solamente de las viviendas, sino que la informalidad de trato, de dispositivos, etcétera. Roy, en India, en Líbano, etcétera. Hay mucha discusión sobre eso que podríamos, poner esta discusión porque son elementos que me interesan a mí. Y finalmente, tengo un comentario a Rocío, más que a ti. Lo que me salta de tu trabajo es algo que hace tiempo estamos viendo en estudios urbanos, que quienes trabajan sobre estudios rurales vienen a las conferencias de estudios urbanos y al revés también, ¿no? Entonces, me parece que esta dualidad entre lo urbano y lo rural parece que no ahora, sino que hace tiempo. ¿Qué tanto vigor tiene hoy día? Me hago la pregunta conceptual amplia: ¿qué es lo rural? Sostengo, y por lo que tú presentas, y el caso de Chile es muy similar, que hay una conceptualización o idea de lo rural que está muy idealizada aún. Entonces, que cuando ocurren estos procesos urbanos, especulativos, tal, me da la impresión que el urbano está amenazando lo rural, pero la pregunta es: podemos también reconceptualizar estos espacios, son rurales, son urbanos, como tradicionalmente lo entendemos. Más reflexiones que comentarios. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para los ponentes? Solo una aclaración: que esto se ha mencionado como mecanismo de los actos de posesión, ¿no? Pero no he escuchado mencionar en una de las cuatro posiciones el procedimiento de venta por derechos de acciones. Es una modalidad bastante importante. O sea, no solamente por posesión, sino por venta de derechos, acciones y derechos. Es un mecanismo muy importante en el cual los van a comprar, forma parte de la propiedad. Da un sistema legal mucho más establecido, haciendo posesión. El mecanismo que estamos diciendo. Y segundo, que insistiría en que veo también en los pasos estudios algo que mencionó acá nuestro amigo Daniel, que claro, es otro tipo de acercamiento, ¿no? Pero es importante que se vean las causas por las cuales las personas, los nuevos adquirientes, están comprando lotes de esta manera, lo hacen, ¿no? Es un negocio, evidentemente. Es importante ser más preciso en eso. Es un negocio para el que vende la tierra, obviamente, porque es su. Pero también es una posibilidad de renta futura para el que está comprando.
buen trabajo, hay desempleo, hay inseguridad en el futuro, no hay fuentes de trabajo suficientes. Y una alternativa es tener un lote que va en el futuro a ver más valor y sobre el momento no es suficiente economía de lote. Si pudiese lo compras, que no estoy seguro tampoco si lo compras, no. Quizás sea porque existe uno más barato, pues voy a más barato. Pero ese es un problema central. Y lo que veo es que las investigaciones son a posteriori del hecho. Yo a mí me parece que es importante, tomando lo que dice la que les entrego que geniales. De qué manera de contarlo. Nada más. Bueno, son lo corto de tiempo, por favor. Dos preguntas, pero trata de ser corta, por favor. Para Rocío, es muy corta, solo me llama la atención que la expansión urbana hacia lo rural sea en una trama estructurada tan colonial, tan cuadrada, pero te imagino yo que porque repite es muy fuerte la plata en el centro. Entonces, ¿cuál que ya saben que se va repitiendo eso y lo rural? Gracias. Muy breve igual, para Caterina. Bueno, me gustó mucho tu presentación. Quizás me extrañó mucho, sí, fue muy completa desde el punto de vista más teórico, el planteamiento de los mismos muy interesante. Y tiene mucho menos cierta especialización que nos puede mostrar esos mapeos, porque en el caso nuestro, sobre todo, viniendo de otra parte, se hace muy necesario. Pero sí te preguntaría sobre también, se refiere obviamente al reparto respecto del suelo urbano, el suelo, cómo va modificándose. Y pienso en cómo hay otras estrategias que quizá se relacionan con lo público o que tienen, por ejemplo, con el Estado, con la obra pública, por ejemplo. Cómo hay otros dispositivos, pienso en lo que plantea la profesora Benet, que van incidiendo en esa conformación, van facilitando que ese reparto, esa expansión urbana suceda. Gracias. Y creo que una pregunta final, por favor. Sí, un comentario súper breve para... No recuerdo el nombre, pero que es sobre la acá. Carolina. Carolina. Es una estilista bastante dinámica, bien estructurada y una sugerencia que no tenía pero los artistas de terreno también juegan mucho en el sentido de que lamentablemente esa persona que realiza el y Samsung y ellos realmente dicen ese espacio que va a ser habitado. Entonces, tal vez eso lo podría funcionar como parte de eso. Y la última persona que nos puso es Rocío. Rocío, porque que me hizo sobre el proyecto del ALBA, se ve que hace observaciones bastante negativas sobre la parte de extracción en la zona rural, digamos, muchas veces, pero por lo que nos ha mostrado, se ve en los grupos colectivos que hay un orden dentro de este nuevo planeamiento que se está haciendo y también parece que el tema de los niveles de la prueba para las implementaciones está algo controlado. Me imagino que funciona más o menos que era podría estar, bueno, esa parte no lo ha dejado muy clara que digamos. Muchas gracias. Tenemos un par de minutos, 1 minuto y medio para cada uno de los ponentes. Entonces yo le pediría, primero Víctor, si puede responder a las preguntas que los otros han habido, después Carolina y después Rocío, y acabar con Catherine, que está aquí presente. Víctor. Okay, gracias, espero que me puedan escuchar correctamente. A ti, Manuel, te he entendido mejor porque el audio estaba más adecuado y a la persona que después preguntó estaba entrecortado, pero algo he podido notar. No es una situación de generar una ciudad dual como si fuera legal o informal, ¿no? Sí, eso se ha pensado bastante. ¿Por qué traté de buscar esta nueva categoría que, tratando de responder también a la consulta de la persona, no noté su nombre, sé que es una dama la que ha consultado, pero no sé su nombre,
es cómo tratar de construir este concepto, ¿no? Y cuando hice un barrido del estado del arte, desde las revistas más destacadas, no existe esta palabra como tal. Y me agrada, Manuel, cuando menciona que hay una deuda, ¿no? Y por lo tanto, me animé a utilizar las cualidades de cómo la sociedad de diferentes estratos sociales o económicos, intelectuales, o por último, simplemente de su situación del día a día, tuvieron que enfrentar, desde mi punto de vista, un cataclismo eh, producto del terremoto, ¿no? O sea, acá el tema era pues decir, o yo tengo que vivir y continuar mi situación familiar, laboral, amical y todo lo demás. 5 años el gobierno trató de hacer las cosas, lo intentó, pero era insuficiente. Entonces, coloqué un poco de los antecedentes de esta construcción del ideario para la región Cusco y debemos dejar claro, porque hay muchos participantes de diferentes países, que no es fácil conciliar los idearios en el Perú. Cusco es representante de una región muy reactiva por muchas cosas al centralismo y se ha tratado de demostrar que fueron otros pensadores los que dijeron que debía surgir algo especial y diferente, y lo indígena, ¿no? Ha sido la base para construir en la primera mitad del siglo XX este derrotero de querer saber en lo conceptual qué podríamos ser en un futuro. ¿Y por qué hablo de lo indígena? Porque al finalizar la exposición menciono que son las poblaciones indígenas las que llevan en sus genes esta práctica de la comunidad como tal, que desde otros conceptos estructuralistas, postestructuralistas, marxistas, lo que fuera, se trataron de ver con el tema más al aspecto político, eh, el cual no he querido tocar detalladamente, pero se sabe que existen estos movimientos pues en toda Latinoamérica. Por lo tanto, si se habla de una ciudad dual, por lo que he mostrado, era para inicialmente decir que era pequeño, eso que siempre se ha minimizado, la activa organización de la población en diferentes características, lo cual para Manuel ha sido considerado como heterogeneidad, lo cual también comparto, es diverso, el ambiente es diverso, pero una sola causa, ¿no? Queremos generar no la ciudad, sino queremos generar el ambiente necesario para poder salir de esta crisis llamada terremoto que devastó la mitad de las edificaciones del Cusco hechas en adobe. La práctica de la construcción en adobe es algo natural en escenarios como el Cusco, o sea, es milenario. Entonces, el problema de la construcción no es el asunto a hablar acá, porque eso se supone que es dominado por la sociedad. El asunto es cómo accedo al suelo. Y lo que quise decir es que esa otra dualidad, si queremos hablar de tal, es mientras la sociedad de una manera heterogénea se asocia esas diversas asociaciones, entran en un estricto mercado de suelo. Y no hay que entender que en el caso peruano es el neoliberalismo quien instaura el mercado del suelo, sino viene desde el nacimiento de lo que yo considero el virreinato. Por lo tanto, sí habría que empezar a motivar futuras investigaciones y ser más especializadas en el sentido de trabajar con las diferentes disciplinas. Creo que la asociatividad es un elemento muy importante para abrir un nuevo discurso y dejar, digamos, las otras frases muy peyorativas que no representan en nada a las sociedades que con mucho esfuerzo, digo, han querido demostrar que ante la falta de la eficiente actividad del Estado, somos nosotros los que podríamos generar algo. Y el problema radica en que en el siglo XXI, obviamente, este concepto ha sido ya tomado por el exceso de un mercado donde el Estado ya no regula nada. El Muchas tiempo que yo gracias, quise trabajar, para terminar, el tiempo que yo quise por trabajar, favor. el Estado todavía tenía cierto control y cierta relación muy directa con la población.
¿no? Cosa que ahora en el escenario neoliberal se ha perdido. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Carolina, ¿tú quisieras comentar los aportes que han habido? Hola, sí. Bueno, no escuché muy bien en realidad de los comentarios de las personas de la audiencia, pero como dijo mi colega, un poquito yo también alcancé a entender. Bueno, para empezar, la constancia de posesión es solo uno de los muchos instrumentos de una política pública de suelo macro, que a primera vista parece un instrumento muy inofensivo, pero que conforma una pieza clave dentro de la administración que de manera muy implícita regula el suelo de un territorio. Entonces, el objetivo del estudio era visibilizar esta herramienta legal, que no es un fin en sí mismo para efectos de producción de ciudad, pero que sí lo es para los traficantes de terrenos, por ejemplo, y los comerciantes de suelo. Esto es consecuencia primero del marco legislativo y luego sus marcos regulatorios y finalmente la manera en la que se implementan a escala local estos marcos, donde finalmente el funcionario público de un municipio es quien toma la decisión de otorgar un instrumento y esta decisión tomada teniendo como base procesos administrativos muy subjetivos y finalmente teniendo un impacto territorial importante. Para finalizar, quisiera agregar que me hubiese gustado compartir todos los resultados de mi investigación de los procesos de transacción, los valores de suelo y profundizar un poco más en los documentos de compra y venta de los derechos posesorios, pero el tiempo no me lo permitió. Lo que busco es generar un aporte a nivel de los nuevos estudios urbanos que debiesen incorporar el estudio de los marcos regulatorios vigentes e ir actualizándose constantemente, ya que estos cambian año a año. Y cómo ver estos marcos regulatorios cambiantes finalmente desembocan en impactos territoriales a nivel nacional. Muchas gracias, Carolina. Y finalmente, bueno, finalmente, después va a estar Catherine. Rocío, ¿tú quisieras comentar los Sí. aportes que ha habido? Sí, bueno, Mm. más o menos organicé para ir respondiendo a todos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta en relación al Estado y cómo es que interviene, cuando interviene, luego de la instalación de estas urbanizaciones, la realidad es que casi no intervienen. Y intervienen muy pocas veces a través de la rezonificación, es decir, el cambio de uso en la normativa para permitir que este uso continúe de una manera muy precaria, básicamente por una cuestión mercantil y no relacionado ni con la planificación urbana, ni con la extensión de servicios, ni nada de eso. Muchas veces terminan los mismos habitantes llevando algún servicio. El que más se puede ver es el servicio de energía eléctrica, pero por ejemplo el servicio de cloacas es inexistente. Tenemos que tener en cuenta que son terrenos que están ubicados muy alejados del área urbana. Y para ir también respondiendo a la segunda parte de las preguntas, nosotros tenemos la división de la normativa entre área urbana, complementaria y rural. Que me preguntaban cómo se definía lo rural, ¿no? Estas zonas están muy alejadas del área urbana, sin servicios, sin transporte, por ende quedan muy alejadas cuando en realidad hay un montón de terrenos en el área complementaria y en la periferia más cercana a la urbanización que están vacantes y en donde se podría planificar este tipo de urbanizaciones o de loteos en esos lugares que están mucho más accesibles hacia el casco urbano, ¿no? Hacia la zona planificada. También quiero responder acá, que me preguntaban sobre el tejido, o por qué mantenía un poco la forma del tejido urbano planificado de la ciudad, y esto, bueno, lo que está más cerca de la urbanización o de la zona planificada de la ciudad, un poco respetan ese trazado urbano precisamente para la regulación de estos terrenos. Sobre todo eso lo vemos con los terrenos
informales con los barrios populares respetan el trazado urbano para luego que la regulación de los mismos sea más sencilla, y llevar los servicios y todo esto. Pero en el caso de los loteos en áreas rurales, no, están muy alejados. Es casi, es muy difícil que puedan acceder a los servicios de la misma manera que acceden en el área urbana. El Estado no participa, es fantasma, no existe en esos casos. Gracias, espero haber respondido. Muchas gracias. Y finalmente, Catherine Tiburcio, que también ha tenido varios comentarios y preguntas de su presentación. Sí, gracias por mis preguntas, los comentarios y las sugerencias sobre el tema de las racionalidades o las otras racionalidades. Como se mencionó, yo me enfocaba en el Estado, entonces no he podido revisar mucho más a detalle de estas otras racionalidades, pero justamente parte de los hallazgos y las conclusiones de la investigación es que la municipalidad conforma un subsistema técnico de la regulación del suelo que forma parte del sistema regulatorio estatal, y como hay otros subsistemas que pertenecen a la población, ¿no? Desde el modo de producción popular, desde el modo de producción capitalista, al menos desde mi marco teórico. Entonces, las racionalidades que se desarrollan desde ahí también intervienen desde sus propias lógicas en la producción del suelo, y evidentemente tienen sus propias motivaciones que han sido parte de la investigación, pero hay algunos indicios justamente con cómo las captan, digamos, no cómo las entienden los funcionarios municipales. Ellos tranquilamente dicen que diferencian entre la persona que accede al suelo por necesidad y la persona que sabe que es traficante de tierras, pero que no puede limitar el tema del procedimiento administrativo porque establece ciertas normas, y si las cumple no hay ningún problema de ninguna forma. Y mencionaba sobre los derechos y acciones. De hecho, esa es otra parte de la investigación cuando realizaba el análisis específico del marco institucional nacional, que lo vi justamente en este trazo que deja la constancia de posición, que como mencionaba la colega que pedía constancia de posición, esta no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Y es un medio para llegar, por ejemplo, a completar los derechos y acciones, ¿no? Que justamente es este documento judicial o notarial, dependiendo de cómo lo consigan, de la venta de la tierra comunal a un privado, ¿no? Entonces, cuando tienen esto, como no justifica, digamos, no sustenta la propiedad, los propietarios, digamos, los posesionarios, recurren a la municipalidad para sacar su constancia de posesión y poder acceder a los servicios básicos mientras regularizan el tema del derecho, disculpen, de la propiedad a través de este derecho y acciones, porque no les localiza espacialmente el lote que han comprado supuestamente, simplemente le dicen que son propietarios de un porcentaje del predio en general. Había mencionado también lo del mapeo del extrañé, pero sabía que me iba a extender un montón. Creo que una de las cosas más interesantes que aprendí sobre eso es justamente la precariedad institucional donde se desarrolla la práctica municipal, porque las bases de datos eran Excel y AutoCAD. Entonces, en mi proceso era analizarlo a través de sistemas de información geográfica. Entonces, poder procesar toda esa data y ponerle un mapa fue bastante importante, y me dio detalles de cómo funciona eso, porque incluso vemos que hay las solicitudes de la regularización de los barrios se contraponen con solicitudes de regularización del lote, a pesar de que vienen de rutas distintas, ¿no? Digamos que una misma persona que pertenece a una asociación, porque depende de esas solicitudes, vienen de diferentes agentes, puede tener activos estos dos trámites para beneficiarse de dos maneras de las regularizaciones, tanto de lo público y informal. Entonces, este mapeo ayudó a eso, y lamento no haberlo resuelto, lo voy a tener en consideración. Y no me recuerdo qué otro. Sí, que este es otro, mencionaban por ahí que este solamente es uno de los dispositivos que hay. Sí, efectivamente, hay otros dispositivos. Yo lo estoy abordando desde la regulación y la regularización, entonces es el que he detallado más. Y creo que también la colega que puso sobre Pamplona también ha detallado otras maneras de utilizarla desde otras perspectivas. Eso, muchas gracias. Muy bien. A todos por estar en la mesa, gracias a los comentaristas y a ustedes por sus preguntas, a los que han expuesto, y nuevamente a Urbes Lab por la organización del evento. Y acabamos y nos vamos a la mesa que sigue. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. En la aula de Canarias. Sí. Mándame.